Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el video anterior nosotros empezamos el estudio de las integrales dobles y una aplicación que tenía las integrales dobles era calcular el volumen que se encontraba entre el plano XY y una función de dos variables. Que esa integral se determinaba gracias a la región de integración, que la región de integración se encontraba siempre en el plano XY. Recordemos un poco, vamos a suponer que tenemos nuestro plano XY y vamos a imaginar una región de integración, por ejemplo, sea la región que estoy tratando de marcar acá, la región donde deseamos calcular una integral doble. La región es toda la zona que nosotros tenemos acá. Obviamente estamos hablando del plano XY, ¿no es cierto? Donde esto es X y esto es Y. Y esto se proyecta en el espacio, entonces genera un volumen entre la función que tengamos en el espacio y este plano XY. Esa era la aplicación que nosotros veíamos rápidamente. Hay que tener presente que los valores de esta región de X van de A hasta B y vamos a imaginar con los valores de la región que se desea integrar con respecto a Y sea de C a D. Entonces decíamos que nosotros calculábamos la integral doble para poder hallar el volumen que se encuentra encerrado entre esta región y la función que se encuentra en el espacio. Bueno, donde el techo corresponde a la función XY, digamos que es el techo, y esto por el diferencial de A. O sea, esto es área multiplicado por su altura. Así es como se calcula un volumen. Y que este volumen, pues si nosotros conocemos los límites de integración, que si son números, entonces podemos decir que la integral que va de A hasta B, o sea, en X, y ese sería el diferencial de X de la integral que va de C a D, que esos son los límites de integración de Y, de la función f de XY, permite hallar el volumen que se encuentra encerrado entre esta región y la función f de XY. Y esta era una aplicación que tenía la integral doble, y en el video anterior nosotros realizamos la solución de un ejercicio donde se aplicaba este principio. Ahora, resulta que esta integral que nosotros tenemos, se pueden permutar dichas integrales, se pueden cambiar dichas integrales. Esto se conoce como integral anidada, la que está acá adentro, o integrales iteradas. Y se puede cambiar solamente en este tipo de integrales. Cuando estos son números, bueno, hay que aclarar que A, B, C y D son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces acá se pueden intercambiar dichos valores. O sea que también podemos calcular el volumen como la integral que va de C hasta D de la integral que va de A hasta B. Pero estos valores quedan permutados, entonces esto sería primero de X y luego de Y, porque de Y en este caso son los límites que están en la parte exterior, o más bien la integral que está en la parte exterior. Estos se llaman integrales anidadas, que insista con eso, o integrales iteradas. Solamente cuando estos valores son números se puede hacer este cambio y va a dar la misma integral. Así de simple, simplemente cambiamos el orden de integración. Reitero por cuarta vez, solamente cuando A, B, C y D pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, son números. Pero resulta que no todas las veces son números. Este caso que tenemos acá se conoce como caso número 1. ¿Listo? Y aquellas integrales donde estos valores no son números, pues vamos a llamarlos ahora como caso 2 y veamos la siguiente situación. En realidad existen tres casos diferentes. Veamos qué quiere decir el caso número 2. Caso número 2. ¿Listo? Entonces vamos a imaginar que ahora nosotros deseamos hacer una integral de la siguiente manera como está acá. La región de integración viene dada de esta forma, repito, la región de integración, o sea que de todos modos vamos a calcular un volumen asociado entre una función que está en la parte superior y esto que corresponde a la región de integración. ¿Listo? Fíjense que ahora no es un rectángulo, simplemente es una curva correspondiente, pero hay algo que sí es constante, A y B. En este caso, A y B pertenecen al conjunto de los números reales. Venga, hacemos esa pequeña aclaración donde A, B son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, tenemos además que esto corresponde a una función y que esto se llama la función g de x2. Vamos a escribirlo así, g de x, pero sub 2. Y acá tenemos otra función que la vamos a llamar la función g de x
sub 1, como aparece acá, según escribió el autor de la imagen. Entonces tenemos dos funciones y dos valores constantes. Entonces cuando tenemos esta situación, pues fíjense que no son todos números constantes, sino que en este caso el valor de f oscila entre la función g sub 1 y la función g sub 2. Entonces en este caso, ¿cómo se plantearía la integral? Pues básicamente la integral doble que tendríamos en este caso, que me permite hallar el volumen, debe ser igual la función f de xy, o sea la función de dos variables por dA, o sea que la definición sigue siendo exactamente la misma, no cambia nada. Pero hay que tener claro que en este caso el valor de x oscila entre el valor de a y b. Fíjense que esto es un intervalo y que el valor de y va a oscilar entre la función que está en la parte baja, que en este caso la función g de x sub 1, y la función que está en la parte superior. Ya no es un rectángulo, sino simplemente son dos funciones, es decir, y está oscilando entre la función g sub 1 y g sub 2. Y acá vamos a tener la función g de x sub 2. Si esto es cierto, entonces la integral quedaría planteada de la siguiente manera. Esto tiene que ser igual, o más bien coloquémoslo acá arribita. Si se cumple esto, pues debe ser la integral que va desde a hasta b. Fíjense que estos son los valores constantes, o sea, son números. Estos valores constantes son números siempre, escuchen bien, siempre va en la parte exterior de la integral. Y esto sigue la integral, perdón, lo chueco, sigue la integral de la función, que en este caso, esto sería y, que va desde g de x sub 1 hasta g de x sub 2, de la función f de xy. Ahora, la integral anidada o la integral que tenemos dentro está dada con respecto a los valores que van de g1 hasta g2, pero estos son los valores de integración de ¿qué? De y, o sea que esto debe ser diferencial de y estos dos valores ¿a qué corresponden? A x, a y b, o sea que esto debe ser de x. Recuerden que esta es la integral anidada, la integral interior, y esta es la integral exterior. Acá no se puede permutar, como en este caso, como les decía. Esta integral que tengo acá, pues puede cambiarse el orden, como decirlo, de la integración. Y no pasa absolutamente nada, pero se cumple cuando estos son valores numéricos. En este caso, no se puede realizar eso. Siempre los valores constantes deben quedar en la parte exterior y aquellos valores que corresponden a funciones deben estar en la parte interior. Y hay que tener presente que una función en este caso es la que tenemos justamente acá, que está representada como g sub 2, y acá tenemos otra función que en este caso está representada como g sub 1. Digamos que esta es la situación número 1 del caso 2. Y la integral quedaría planteada de esta manera, donde hay que tener claridad que estos son los valores para x y estos son los valores para y. ¿Listo? Pero existe otra forma en que se puede realizar esta integral. Veamos. También puede suceder que la región donde se desea integrar sea como la siguiente. Perdón, cometí una falla. Listo, o sea, como esta. Miren esta que cambia con respecto a la anterior. Vamos a tomarla y la llevamos a nuestro espacio de trabajo y la vamos a colocar justamente acá debajito. Entonces fíjense que en este caso quien tiene los valores constantes es y, o sea, lleva de c hasta d, fíjense ustedes, pero resulta que x oscila entre dos funciones y estas dos funciones pues deben ser unas funciones dadas en y. Listo, o sea, esto sería h de y sub 1 y esto sería h de y, porque ahora esta función va a depender de y sub 2. Acá el 1 debe quedar, creo que tengo el borrador muy grande, venga, lo borramos completamente, cambiamos el tamaño y esto sería h sub 1, pero esto es una función ahora de y. Entonces x va a oscilar entre estas dos funciones y el valor de y va a oscilar entre estas dos funciones. Entonces en esta situación, ¿cómo quedaría la integral? Pues la integral doble sigue siendo lo mismo. O sea, esto es la integral de la función f de xy multiplicado por un diferencial de área. O sea, esto me permite calcular un volumen donde esto va a ser la altura y acá tenemos el área.
altura por área, pues da el volumen. Hay que recordar pues que esto lo utilizamos para calcular volúmenes, pero fíjense que sigue siendo la misma definición. Ahora, ¿qué hay que tener presente? Pues los intervalos donde se va a integrar, que precisamente el autor acá me los coloca, mírenlo. También en la imagen anterior se encuentran esos intervalos de integración que son estos. Y el profesor, ¿por qué no los colocó? No, sí los colocó. Lo que pasa es que el profesor colocó los intervalos de integración de esta manera. Sea de esta forma, una forma de escribir los intervalos, o sea de esta, otra forma de escribir los intervalos. Les sugiero que siempre miren cuáles son los intervalos donde se va a realizar la integral, ¿oyeron? Entonces continuemos acá, decimos que en este caso x oscila entre h sub 1y, y h sub 2y. O sea, esto es una función de y, x está en función de y, producto cruz, eso se conoce como producto cruz entre c y d. ¿Listo? Entonces, estos son los límites ahora para x, vamos a anotarlo así, y esto que nosotros tenemos acá son los límites para y. Pero fíjense que en este caso, y tiene los valores constantes. ¿Listo? Y hace rato les decía que los valores constantes siempre deben ir en la parte exterior. Entonces, si aplicamos eso, podemos decir, escribámoslo como en el caso anterior, pues esto es la integral que va desde c hasta d, pero en este caso se está integrando con respecto a y. Esa va a ser la integral exterior, y nuestra integral interior es la integral que oscila entre estas dos funciones que tenemos acá, que va desde h1 de y hasta h2 de y. ¿Listo? ¿De quién? ¿Quién vamos a integrar? Pues vamos a integrar la función f de x, y. Entonces, esta es la segunda forma de las integrales que tenemos acá como caso número 2 o tipo número 2. Entonces, podemos tener que una de las integrales esté dado en términos de una función. ¿Listo? En este caso tenemos una función en la parte superior y en la parte inferior. Eso quiere decir que y está oscilando entre dos funciones. Y en este caso nosotros tenemos que x está oscilando entre dos funciones. Tanto en el caso 1 como en el caso 2, siempre los valores constantes deben ir en la parte exterior, y esto que corresponde a la función debe ir en la parte interior. Acá en la parte superior nosotros tenemos la función dada en términos de x. Pero acá en la parte inferior tenemos la función, pero ahora dada en términos de y. ¿Correcto? Veamos un ejemplo para aclarar mucho mejor este concepto que tenemos acá en pantalla. Ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar un concepto, vamos a recordar un concepto que se llama densidad de superficie. Y por acá tenemos una pequeña definición de la densidad de superficie. Venga, llevamos esto a nuestro espacio de trabajo acá con nuestro ejemplo. Dice así: la densidad superficial o densidad de superficie es igual a la masa de un cuerpo dividido por la superficie de dicho cuerpo. De modo que la fórmula de la densidad de superficie está dada por la siguiente expresión: ρ es igual a la masa sobre el área. Entonces, vamos a reescribir esta fórmula de la siguiente manera. Por ejemplo, el diferencial de masa, o sea, un valor de masa extremadamente pequeña sobre un diferencial de área, un valor extremadamente pequeño. Y esto se conoce como densidad superficial o densidad de superficie. Un ejemplo de eso es el papel que utilizamos para las impresoras. Dicen que la densidad de superficie del papel es de 80 gramos por centímetro cuadrado, es algo así la definición, o por metro cuadrado, no lo recuerdo muy bien, pero un ejemplo de densidad de superficie es el papel que utilizamos para las impresoras. Bueno, en este caso la densidad queda definida de esta manera. Obviamente la razón que tengo en la parte superior y la razón que está en la parte inferior son la misma, solo que esto está dado en términos de diferenciales, es decir, en valores extremadamente pequeños. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hallar la masa? Entonces, de la expresión que yo tengo acá, podemos despejar la masa diciendo lo siguiente: que el diferencial de masa, o sea, lo vamos a despejar, debe ser igual a la densidad de superficie multiplicado por el diferencial de área. Pero esta densidad de superficie vamos a imaginar que es una función, y vamos a ir un poco más allá, vamos a imaginar que es una función de dos variables. Entonces vamos a suponer que el diferencial de masa debe ser igual a la función, que es una función de dos variables,
por el diferencial de área. Y fíjese que estamos muy cerca de la definición de integral dobles que teníamos hace un momento. Entonces, si nosotros queremos hallar la masa, pues simplemente integramos. Entonces decimos que la masa, vamos a expresarlo de esta manera, pues quedaría definida en este caso como la integral doble de la función, en este caso una función de dos variables, por el diferencial de área. Entonces, fíjense que nosotros tenemos precisamente la definición que teníamos hace un momento. Mírenlo acá. Fíjense ustedes que tenemos la integral doble de la función por el diferencial de área, y resulta que en este caso pues es una aplicación más que tienen las integrales dobles, es poder calcular la masa si nosotros conocemos la función densidad. ¿Listo? Esto podría ser, por ejemplo, la masa de una lámina. Uno puede imaginarse la masa de una lámina metálica, una lámina hecha con un material especial, con una cerámica especial, o alguna de esas cosas. ¿Listo? Pero esto nos permite calcular la masa de una lámina, de algo que sea extremadamente delgado comparado con sus otras dimensiones. ¿Listo? Y vamos ahora a construir con esta definición que tenemos acá precisamente el ejemplo. Bueno, ya había anotado ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Se tiene la siguiente función densidad. ¿Listo? Vamos a imaginar que tenemos la densidad. Es una función definida, digamos, como 4xy elevado al cuadrado. Obviamente esta densidad pues debe tener unas unidades, y vamos a suponer que las unidades de la densidad son gramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces la función densidad está de esta manera, pero la densidad en este caso, las unidades que va a manejar son gramos sobre centímetro cuadrado. Y vamos a imaginar que es una lámina, o deseamos más bien cortar una lámina de una grande y la colocamos en un marco de referencia. Vamos a imaginar que la lámina, al colocarla en un sistema de referencia, quedarían sus extremos en los siguientes puntos. Vamos a suponer que queda en el punto 1, 1. Vamos a suponer que otro de los extremos de la lámina queda en el punto 2, 3, más bien, coloquémoslo así. Y vamos a imaginar que otro extremo de la lámina queda en el punto 4, 3. Y vamos a imaginar que otro extremo de la lámina queda en el punto 5, 1. ¿Listo? De esa manera. Pues miremos qué tipo de lámina era que deseamos manipular. Vamos a hallar la masa de la siguiente lámina. Hallar, venga a ver, colocamos acá la pregunta. Hallar la masa de la lámina. ¿Y cuál lámina? Pues miremos en el plano cartesiano qué tipo de lámina es la que tenemos. Ya sabemos que tenemos una función densidad, o sea, la densidad no es constante a lo largo de la lámina, sino va cambiando según los valores de x y de y donde nos encontremos. Tratemos de imaginar la lámina, o más bien, venga, la representamos acá. Vamos a suponer que este es nuestro plano XY. Coloco solo el primer cuadrante porque todos los valores son positivos, por eso lo hice. Vamos a imaginar que por acá tenemos 1, vamos a imaginar que por acá está 2, vamos a imaginar que por acá se encuentra 3, vamos a imaginar que por acá está 4 y por acá 5. Vamos a hacer lo mismo en Y, vamos a suponer que por acá está 1, vamos a imaginar que por acá está 2, vamos a imaginar que por acá está 3, y bueno, acá vamos a imaginar que se encuentra 4, donde esto es X y esto corresponde a Y. Uno de los puntos se encuentra en el sitio 1, 1, o sea, se encuentra justamente acá. Otro de los puntos se encuentra en 2 en X, 3 en Y, o sea, es un punto que se encuentra justamente acá. Otro de los puntos se encuentra en el sitio 4, 3, 4 en X, 3 en Y, o sea, ese punto se encuentra justamente acá. Y otro de los puntos se encuentra en 5, 1. 5, 1 sería un puntico que tenemos justamente acá. ¿Listo? Y si unimos los puntos, pues vamos a tener la lámina cuya densidad está cambiando en función de su posición, tanto de X como de Y. Entonces vamos a tratar de resaltar nuestra lámina. Nuestra lámina debe ser la siguiente.
fíjense ustedes. Y se nos va a pedir, pues si la densidad está cambiando en función de la posición, entonces determinar la masa que va a tener esta lámina. Entonces volvamos a colocar las coordenadas, vamos a ser un poquito más claros. Estas coordenadas son 1, 1. Listo, las de este punto. Vamos a tomar las coordenadas de este punto que son 5, 1. Vamos a recordar las coordenadas de este punto que tenemos acá. Bueno, exageré ahí. De este punto, que en este caso son 4,3. Y acá tenemos otra que corresponde a 2,3. Son las coordenadas de los 4 puntos que tenemos acá. Entonces, pues simplemente para calcular la masa, procedemos a realizar la integral. Bueno, entonces fíjense ustedes lo que les decía hace un momento. Bueno, acá tenemos el ejemplo, en la página anterior está algo. Entonces les decía que existen dos tipos para el caso número 2. Este tipo que corresponde a esta integral doble, o este tipo que corresponde a esta integral que tenemos acá. Entonces vamos a mirar qué tipo es esta integral, porque acá para poder calcular la masa, según la definición, pues debo realizar es una integral doble, donde tenemos la función densidad. Fíjense ustedes en este caso que x oscila entre dos funciones. Acá tenemos la primera función y acá tenemos nuestra segunda función. Esas son dos líneas rectas, fíjense ustedes. Pero el valor de y oscila entre dos valores constantes. En este caso el valor de y oscila entre 1 y 3. Entonces y es un valor constante. Venga, miramos, devolvamos una página. Y si, mírenlo, corresponde a este tipo de función. Y oscila entre dos valores que son constantes, entonces c y d. Por lo tanto, la integral que debemos construir es la integral que está justamente acá. Le voy a tomar como un pantallazo y lo llevo al espacio de trabajo. Creo que acá fue donde la pegué. Venga, la quitamos de acá y la llevo al espacio de trabajo donde estamos nosotros realizando el problema. Quedó por acá arribita, mírenla. Entonces voy a llevarla acá abajito y la voy a colocar justamente al lado. Entonces, como esta que tenemos acá, este tipo de integral, la utilizamos es cuando los valores de y son constantes. Estos corresponden a los valores de y fíjense que la integral exterior corresponde al diferencial de y la integral interior debe corresponder al diferencial de x. Creo que me hizo falta en la página anterior haber colocado eso. Entonces voy a corregirlo acá. Menos mal que iniciamos con un ejercicio de ese tipo. Entonces tenemos la integral interna y esta corresponderá a la integral externa. Entonces vamos a determinar cuáles son los valores de x. Entonces decimos que x debe oscilar entre la función, llamemos esta la función h sub 1 de y esta es la función h sub 2 de y. ¿Listo? Venga, volvamos al color negro. Por lo tanto, decimos que el valor de x debe ser entre h sub 1 de y, y h sub 2 de y. Producto cruz, ese es un producto cruz, es decir, estoy tomando todos los puntos que se encuentran en esa región. Los valores de y, que en este caso oscilan entre 1 y 3. Estos serían los límites de la integral que tenemos acá. Pero de algo necesitamos saber cuáles son las funciones que tenemos justamente acá. La función h sub 2 y la función h sub 1, que son los que están limitando los valores de x. ¿Y cuál es la región, por cierto, que vamos a obtener o sobre la cual vamos a realizar la integral? Pues es la región que está justamente acá encerrada, acá adentro. Le iba a rayar, pero mejor no lo hago. Entonces procedamos a calcular estas líneas rectas que tenemos acá. Hay que recordar, venga, coloco así, tal vez con otro color, con azulito. Voy a colocar acá, recordemos. ¿Listo? Nosotros podemos escribir la ecuación de la línea recta. Nosotros podemos escribir la ecuación de la recta como y menos y sub 0 es igual a m factor de x menos x sub 0. ¿Listo? Eso se conoce como la ecuación de la línea recta. Y es más, nosotros conocemos la manera, o debemos conocer la manera como se calcula la pendiente de una línea recta, donde la pendiente es el grado de inclinación de la línea recta. En este caso decimos que la manera como se calcula la pendiente de una línea recta es, bueno, digamos y2 menos y1 sobre x sub 2 menos x
sub 1, ¿listo? Entonces, conociendo la pendiente, la introducimos acá, tomamos cualquiera de los dos puntos que generan bien sea esta línea recta o bien sea esta línea recta y podemos hallar su ecuación. Bueno, empecemos a hacerlo y tal vez así sea muchísimo más claro. Empecemos por la pendiente de la línea recta. ¿Por qué tengo que hacer esto? Ustedes se preguntarán. Porque necesito identificar cuáles son las funciones lineales que tenemos justamente acá. Entonces vamos a utilizar algo de geometría analítica para poder determinar dichos valores. ¿Listo? Empecemos por la pendiente. Digamos que vamos a calcular h sub 1y. Entonces, voy a anotar acá para hallar h sub 1y. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues calcular la pendiente. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Y qué puntos conocemos de la línea recta que tenemos acá? Bueno, voy a tratar de ser un poco más explícito. La línea recta debe ser esta más o menos, mírenla. Esa es la línea recta, ¿no? Esto es un trapecio, pero este costado del trapecio es precisamente la línea recta que acabo de completar ahí. Esa es una línea recta y vamos a tratar de hallar la ecuación de la línea recta que nosotros tenemos justamente ahí, la que acabo de marcar. Entonces vamos a decir que estos valores que tenemos justamente acá, llamémoslo x sub 1 y llamemos a este valor y sub 1. Con eso los identificamos acá. Y vamos a llamar a estos valores x sub 2 y este valorcito y sub 2. Entonces ya conocemos cuáles son los valores de y los valores de x y simplemente reemplazamos por hallar la pendiente, donde la pendiente, recuerden ustedes que es el grado de inclinación que tiene una recta. Entre más grande sea la pendiente, pues la línea es más vertical, y si la pendiente tiende al infinito, o sea extremadamente grande, pues la línea tiende a ser muy vertical. Si la pendiente es 0, entonces tenemos una línea completamente horizontal. La pendiente nos dice el grado de inclinación que tiene dicha recta. Bueno, entonces continuemos. ¿Quién sería y2? Ah, pues en este caso y2 sería 3. Entonces venimos y lo sustituimos acá. Fíjense que y2 es 3 menos y1. Pero en este caso, ¿quién es y1? Es 1. En este caso, ¿quién sería x2? En este caso, x2 es el valor que tenemos justamente acá, que sería 2 menos, según la forma como calculamos la pendiente, el valor de x sub 1, que en este caso es 1. Entonces ahí ya voy a correr un poquito, con eso mantengo el orden. Entonces la pendiente en este caso debe ser 3 menos 1 daría 2 y 2 menos 1 daría 1. Entonces decimos que la pendiente es de 2. Bueno, 2 sobre 1, esa es la inclinación. Fíjense ustedes que la inclinación se puede evidenciar acá. Miren, este punto coincide claramente con un punto de la cuadrícula que tenemos acá. Y si ustedes observan, me muevo una unidad hacia la derecha. Eso es lo que significa este denominador, el que estoy señalando en este momento. Y 2 unidades hacia arriba. Entonces me muevo una hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Ese es el significado que tenemos acá de pendiente, que es el grado de inclinación de la recta. Ya conociendo la pendiente, pues podemos resolver cuál es la ecuación de la línea recta, que esa es la expresión que necesitamos, bueno, tanto de una línea como de la otra línea, para poder resolver la integral. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Ahora reemplazamos en esta, sería y menos y sub 0. Y por cierto, ¿quién es y sub 0? Pues pueden ser estos dos valores que tenemos acá, o puede ser estos dos valores que tenemos acá, cualquiera de los dos. Utilicemos este. Entonces, menos 1 debe ser igual a la pendiente, que en este caso es 2, factor de x menos x sub 0, que en este caso también es 1. Utilice los valores de x y de y de este punto. ¿Se puede con el otro? Sí, por supuesto. Van a obtener la misma función. Entonces, de seguro recordarán esto de cursos anteriores de cálculo o inclusive del colegio. Entonces, tenemos que esta ecuación quedaría de la siguiente manera. Y menos 1 debe ser igual a 2x menos 2. Este 2 multiplica tanto a la x como al menos 1, y al realizar las multiplicaciones la expresión queda de esa forma. Y vamos a despejar en este caso x, porque x está dado en una función de y. Generalmente uno despeja y, ¿no? ¿Qué pasaría si despejo y? Pues en este caso y debe ser igual a 2x, este que está negativo al otro lado pasaría a positivo, y menos 2 más 1 daría menos 1. Esta es lo que se conoce como la ecuación canónica de la línea recta. Pero lo que nos interesa es el valor de x, entonces despejamos el valor de x para que nos quede una función en términos de y. Al despejar x, entonces esto sería y menos 1, más 1,
es igual a 2x. Hagámoslo despacio. Y este 2 que multiplica pasa a dividir. Entonces esto sería y más 1 sobre 2. Es el valor de x. Debe ser igual a x. Y bueno, la forma más conveniente, como estamos hablando de una función de y, la forma más conveniente de escribir esto es como un medio de y más un medio. O sea, este 2 se distribuye para la y al 1, quedando la expresión que tenemos justamente acá abajo. Ley distributiva. Es como si nosotros tuviéramos a sobre b más c sobre b. Como tienen como un denominador, recuerden esto. Uno deja la b y arriba suma los numeradores. En este caso c. Pero acá lo estoy haciendo al revés. Tengo esta expresión, ¿sí lo ven? Entonces lo escribo de esta manera. Mírenlo acá. Eso fue lo que hice. ¿Por qué lo escribo de esa manera? Porque convenientemente la función, para poderla manipular, es mejor tenerla de esta forma. Esto va a ser h sub 1. Ya sabemos cuánto vale esta función. ¿Oyeron? Esta que estoy señalando. ¿Listo? Y voy a resaltarla. Voy a trazarle una línea acá debajito. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la línea recta que se encuentra acá, que esa debe ser h sub 2. Y esa línea recta pues uno la puede prolongar porque esto es una función, entonces debe ser algo como así, mírenlo. Y vamos a calcular ahora la ecuación de esta función. Fíjense que esta debe tener una pendiente negativa. Esta línea tiene pendiente positiva, esta línea tiene pendiente negativa. Procedamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo primero que uno hace es calcular la pendiente. Estoy pensando dónde hacemos el proceso. Tal vez debería llevar un pantallazo de la imagen, de la gráfica, y la dejo en la parte inferior para poderla trabajar. Peguémosla acá mismo. Ay, ¿qué fue lo que hice? Excúseme. Ya. Entonces debe estar por acá la imagen. Mírenla. Y la voy a llevar hasta la parte inferior. Yo soy muy visual. Tengo que ir haciendo referencia a lo que estoy mirando para poder resolver la situación. Me siento más cómodo explicando de esa forma. Bueno, entonces acá tenemos los puntos y voy a hacer exactamente lo mismo que hace un momento. Digamos que esto sea x sub 2 y que este sea y sub 2. Vamos a suponer que este sea x sub 1 y que este corresponda a x sub 1. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Calcular la pendiente utilizando la ecuación y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. En este caso la pendiente debe ser igual a y sub 2, en este caso sería 3, menos y sub 1, en este caso es 1, sobre x sub 2, en este caso x sub 2 es 4, menos x sub 1, que en este caso x sub 1 es 5. Entonces decimos que la pendiente de la línea recta debe ser 2 sobre menos 1, es decir, la pendiente en este caso es menos 2. Fíjense que es la misma inclinación, solo que esta es negativa y la que estoy señalando en este momento pues tiene una pendiente positiva. Miren que la misma inclinación, 2 unidades por una unidad por 2 unidades. Fíjense ustedes que es la misma pendiente. Bueno, y ahora pues vamos a utilizar la ecuación y menos y sub 0 es igual a la pendiente factor de x menos x sub 0. ¿Quién es y sub 0 y x sub 0? Quien desee usted, bien sea la de arriba o la de abajo, cualquiera de las dos, cualquiera de esos dos puntos. Entonces vamos a sustituir al punto que está acá en la parte inferior. Será y menos y sub 0, pero en este caso y sub 0 debe ser el 1 que tenemos acá, menos la pendiente que nos dio menos 2, factor de x menos x sub 0. En este caso x sub 0 debe ser el número 5. Esto nos debe quedar y menos 1 es igual, y acá hacemos lo mismo hace un momento. Este multiplica a este término y este también multiplica a este otro término. Quedaría menos 2x más 10. Fíjense ustedes. Y bueno, si quiere escribimos la ecuación de la siguiente manera. Este es menos 1, pasa al otro lado positivo, sería menos 2x más 11, porque este que está negativo al otro lado es positivo, al sumarlo con 10 daría 11. Fíjense en la ecuación que tenemos acá, pero esta ecuación, que es la ecuación de la línea recta que tenemos justamente acá, nos interesa despejar x para que nos quede una función en términos de y. Entonces este 11 que está sumando pasa a restar y tendríamos y
menos 11 es igual a menos 2x. Y este menos 2x pasaría a dividir, pero antes de pasarlo a dividir, cambiemos los signos de toda la expresión. Esto me quedaría menos y más 11 es igual a 2x. Y este 2 pasa a dividir, quedaría menos y más 11 sobre 2 es igual a x, donde esta expresión sería menos 1 medio de y más 11 medios, debe ser simplemente x. Y voy a resaltar este es el valor de la función y h sub 2, que es la que tenemos acá. Ya conocemos cuáles son las funciones, ahora sí podemos resolver la integral. ¿Listo? Miren, acá tenemos una y acá tenemos la otra. Bueno, acá nos dimos un champú de geometría analítica para poder determinar esos valores. Ahora sí, conozco cuáles son los límites de integración. En x, uno de ellos corresponde a 1 medio de y más 1 medio. Entonces acá tendríamos 1 medio de y perdón, 1 medio de y más 1 medio, coma, 1 medio de y más 1 medio, y el otro menos 1 medio de y más 11 medios, menos 1 medio de y más 11 medios. Esos son los valores de x. Ahora sí los tenemos claros, y y va de 1 hasta 3. ¿Listo? ¿Y qué integral es la que vamos a realizar? La que tenemos acá. Se integra primero con respecto a x, que es donde tenemos las funciones, y luego se integra con respecto a y, que son los valores constantes. Entonces ahora sí armemos la integral. Voy a hacerla acá al ladito, que se note la fórmula que vamos a utilizar, que se dedujo apenas inicié la clase. Entonces la integral que nosotros vamos a resolver es la siguiente. Es la integral que va de 1 hasta 3, porque esos son los límites de y. Es decir, acá en la parte exterior. Luego sigue la integral que va desde h sub 1 hasta h sub 2. Es decir, que va de 1 medio de y más 1 medio, fíjense en cómo lo escribí, hasta menos 1 medio de y más 11 medios. Si es incómodo escribir estos valores, si fuese incómodo, pues uno dice que este lo va a llamar h sub 1 y este lo llama h sub 2 y simplemente coloca desde h1 hasta h2, no hay ningún problema. Acá debe ir la función densidad, pero la función densidad, muchachos, nosotros la tenemos y es 4xy al cuadrado de la función densidad, que en este caso es 4xy al cuadrado, y acá me falta por el diferencial de y. Esta es la integral interna, digámoslo de esa manera, y acá tenemos la integral externa, que es con respecto a me quedo al revés, los límites de integración, perdón. Creo que ya se habían dado cuenta, vamos a cambiarlos. Estos que tenemos acá en el interior es con respecto a x, y este que está en el exterior, que y, es con respecto a y. Listo, se hizo la corrección, entonces para que ustedes lo observen. Listo, si tenían esa pequeña duda. Bueno, entonces continuemos. Ahora procedemos a realizar la integración que se encuentra acá adentro. ¿Y cómo se realiza eso? Es una integral. Entonces primero hacemos la integral indefinida y luego lo manejamos como cualquier integral definida. Entonces la primera, porque son dos, la primera integral que usted debe hacer en forma indefinida es la integral de 4xy al cuadrado de x. ¿Listo? Que es la integral interna, la integral anidada. ¿Listo? La que tenemos acá. Y vamos a proceder a realizar la integración. Vamos a integrar con respecto a x. Entonces, para integrar con respecto a x, los demás valores actúan como una constante. O sea que esta integral debe ser igual a 4y al cuadrado, la integral de x por dx. Fíjense cómo quedaría esa integral. Es una integral extremadamente sencilla y simple de realizar. Entonces, esto debe ser igual a 4y al cuadrado, x al cuadrado sobre 2,
que es la integral, bueno, más una constante c. Esta sería la integral indefinida. Pero recordemos que para solucionar la integral que tenemos justamente acá, utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a tomar la indefinida evaluada entre sus límites, límite superior menos límite inferior. ¿Listo? Esta es la indefinida. Entonces voy a escribir así. Entonces tendríamos la integral que va desde 1/2 de y más 1/2 hasta menos 1/2 de y más 11/2, ¿no es cierto? Bueno, de la integral 4xy al cuadrado de x, que esto debe ser igual a la solución de la indefinida, porque esa es la solución de la integral definida también, 4y al cuadrado, bueno, x al cuadrado, pero este 2 con el 4 se puede simplificar, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes se dieron cuenta. Repito, este con este se puede simplificar y simplemente quedaría 2, pero esto está evaluado entre el límite inferior, que es 1/2 de y más 1/2, y el límite superior, que en este caso es menos 1/2 de y más 11/2. Sencillo. Entonces ahora pues es una sustitución netamente algebraica, no numérica como lo hacíamos en otras ocasiones, sino simplemente es una sustitución netamente algebraica. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Entonces esto debe ser igual a lo siguiente. Debe ser límite superior menos límite inferior. Pero este es el valor que corresponde a x, porque esto fue la sustitución que nosotros hicimos. Entonces esto daría 2y al cuadrado por el valor de x, que en este caso el valor de x es menos 1/2 de y más 11/2, y esto elevado al cuadrado, ese es el límite superior, menos el límite inferior. En este caso, pues debe ser lo mismo, 2y al cuadrado, pude haberlo colocado todo como factor común, ¿no? Menos el 2y al cuadrado factor de 1/2, que es el límite inferior, de y más 1/2, que es justamente el que tenemos acá. Listo, eso es lo que llevamos hasta el momento. Ahora hay que recordar algo, muchachos. Recordemos que si yo tengo un binomio al cuadrado, si yo tengo a más b y esta expresión está elevada al cuadrado, esto siempre dará a al cuadrado, o sea, la primera cantidad al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda cantidad, en este caso que es b, elevada al cuadrado, y procedemos a hacer los desarrollos correspondientes. Si quieren, cambiamos el orden que tenemos acá. Venga, escribo acá un igual y voy a continuar acá debajito, dejando el espacio correspondiente, y voy a colocarlo así, 2y al cuadrado, voy a factorizar como factor común y voy a cambiar el orden de estos dos, ¿oyeron? Para que sea un poco más evidente, menos 1/2 de y, cambié el orden, ya les explico por qué, menos, ya factoricé, acá debe ser igual a 1/2 de y más 1/2. Ustedes dirán, pero ¿por qué el profesor cambió el orden? Porque escrito de esta manera se puede evidenciar lo siguiente. Si yo tengo a menos b, o sea, una diferencia, y este está elevado al cuadrado, siempre será a al cuadrado menos 2 veces a por b más b elevado al cuadrado. Fíjense ustedes. Entonces, por esa razón cambié el orden, para fijarnos que en este caso es una resta y acá pues obviamente tenemos una suma. Hay que tener mucho cuidado con este signo. ¿Listo? Vamos a observar. Si aplicamos el binomio al cuadrado, esto nos quedaría de la siguiente manera. Me ayudan si me equivoco, por favor. Entonces esto quedaría así: 11/2 elevado al cuadrado menos 2 veces 11/2 por 1/2 de y más 1/2 de y elevado al cuadrado. ¿Listo? Esos son los primeros términos que tenemos acá. Acá sucede algo muy similar. Cuidado con este signo menos. Este signo menos que tengo acá va a hacer cambiar todos los signos del paréntesis. Al realizar una suma al cuadrado, pues todos los términos son positivos, si lo observan. Pero debido a este signo menos que tengo justamente acá, todos los términos cambiarían de signo. Es decir, van a quedar negativos. Entonces, el primer término, debido al signo que tengo acá, va a quedar negativo y sería 1/2 de y,
pero elevado al cuadrado. El segundo término también va a quedar negativo, sería 2 veces el primero, que sería 1/2 de y, multiplicado por el segundo, que es 1/2, y menos, porque el tercero también va a quedar negativo por este signo, sería 1/2 elevado al cuadrado, y voy a cerrar el corchete. Miren la expresión que nos quedó. Uy, creo que me fui de un poquito de lado. Entonces esto sería 2y al cuadrado. Y vamos a ver qué se puede simplificar. Si hay algo que se pueda simplificar, lo simplificamos. Entonces 11 al cuadrado es 121 sobre 4, porque la expresión queda al cuadrado. Este 2 con este 2 lo puedo simplificar. Fíjense, en 2, como está multiplicando y dividiendo, se puede simplificar. Y me quedaría 11 medios de y. Y acá me quedaría 1/4, claro, esto elevado al cuadrado, de y al cuadrado. El 1, el 2 y y están elevados al cuadrado, por eso queda de esa manera. Menos, acá quedaría 1/4 de y al cuadrado. Es más, los puedo haber simplificado desde la parte superior. Pienso que tal vez ustedes se dieron cuenta. Lo mismo sucede acá, podemos simplificar estos dos y me quedaría 1/2 de y, el único que sobrevive, 1/2 de y, menos 1/4, porque el 1 queda elevado al cuadrado y el 2 también queda elevado al cuadrado. Fíjense en los términos que nos quedaron, esto sería 2y al cuadrado factor d. Y miramos que se puede simplificar, ya habíamos visto que estos dos se pueden simplificar sin ningún tipo de problema. Esto es 1/4 de y al cuadrado menos 1/4 de y al cuadrado, daría 0. Fíjense que acá tenemos menos 11 medios de y y acá tenemos menos 1/2 de y. Como tienen común denominador, fíjense ustedes, se deja el mismo denominador. Lo voy a escribir en orden, ¿no? Primero las y al cuadrado, ya no están, luego sigue y por último la parte numérica. Entonces estaba diciendo que se deja el mismo denominador y sumamos los numeradores. Esto es menos 11 sumado con menos 1, que eso daría 12, menos 12y. Ya sumamos estos dos. Noto que se puede hacer una simplificación, ya ahorita lo hacemos. Y ahora tomamos este número con este otro. Entonces, como tienen común denominador, dejamos el mismo denominador, que en este caso es 4. Y a 121 le resto 1. Y si a 121 le resto 1, daría como resultado 120 positivo. Ahora sí coloco el signo. Y miren la expresión que es lo que va a ingresar a la segunda integral. Entonces daría 2y al cuadrado. Acá, si observan, se puede simplificar. Entonces esto debe ser factor. Voy a cambiar el corchete por un paréntesis. Al simplificarlo daría menos 6y. Y esta expresión al simplificarlo daría 120 dividido 4 daría 30. Más 30. Y cerramos justamente acá. Entonces vamos a ver los dos términos que resultan. Entonces sería más por menos dará menos, y 2 por 6, 12, y elevado a la 3. Y ahora multiplicamos este término con este otro, daría más 60y a la 2. Y este es el resultado de la primera integral. Nos da como resultado menos 12y elevado al cubo más 60y elevado al cuadrado. Ese es el resultado, muchachos, de nuestra primera integral. ¿Listo? ¿Y cuál es nuestra primera integral? Pues la primera integral es la que tenemos acá, la integral anidada, iterada, la que tenemos acá. Ahora, el resultado de esta integral que estoy señalando es el insumo, lo que va a ingresar a nuestra integral, llamémosla exterior. La integral que va de 1 hasta 3 del resultado de esta integral que ya lo tenemos de y. Vamos a realizar ahora nuestra segunda integral. Hagámosla con otro color, muchachos. ¿Qué tal si lo hacemos con verde? Entonces ahora debemos calcular la integral que va desde 1 hasta 3 del resultado de la primera integral, que en este caso es menos 12y elevado a la 3 más 60y elevado al cuadrado de y. ¿Listo? Apliquemos algunas propiedades algebraicas que tienen las integrales y puedo reescribir esta expresión como menos 12 veces la integral que va desde 1 hasta 3 de y elevado a la 3 de y más 60 veces la integral que va de 1 hasta 3 de y al cuadrado por de y. Apliqué fue propiedades de la suma y propiedades de la constante. Este valor que tenemos acá, como es una constante, puede salir de la sumatoria, es decir, en este caso de la integral.
Ahora resolvamos esas dos integrales que son rápidas. Acá para resolver esta integral pues le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente. Sería menos 12 y elevado a la 4 sobre 4, pero evaluado entre 1 y 3, según el teorema fundamental del cálculo, más 60. Acá tendríamos y elevado a la 3 sobre 3, porque le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese nuevo exponente, evaluado entre 1 y 3. Fíjense ustedes que esto se puede simplificar, entonces esto nos quedaría 6, perdón, esto no sería 6, la mitad sería 3, qué pena con ustedes, entonces sería 3 menos 3 y elevado a la 4, ¿sí? La cuarta parte de 12, y esto está evaluado entre 1 y 3, más lo mismo hacemos acá, sería 20, la tercera parte de 60 es 20, y elevado a la 3 evaluado entre 1 y 3. ¿Listo? Entonces procedemos a hacer el cálculo. Sería menos 3 factor de. Cuando y vale 3, entonces sería 3 elevado a la 4. Y 3 elevado a la 4 sería 81, porque sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Menos la sustitución de y en el límite inferior, que sería 1, y 1 elevado a la 4 pues seguirá siendo 1, más, y acá procedemos a hacer la misma operación, sería 20 factor de y elevado a la 3, cuando vale 3 daría 27, 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 1, porque el valor de y sería 1 elevado a la 3, que daría como resultado 1. Ahora 81 menos 1 daría 80, y 80 multiplicado por 3 menos 240, más acá esto sería 27 menos 1 daría 26, y sería 20 multiplicado por 26, que eso da como resultado 520. Al realizar esa resta pues nos da como resultado 280. Estamos calculando masa, ¿no es cierto? Según la forma como se plantearon las integrales, podemos calcular masa. Estábamos calculando masa, por lo tanto esto lo tenemos en gramos. ¿Y cómo sabemos que esto está en gramos? Porque recuerden ustedes que cuando iniciamos nuestro ejercicio había dado las unidades de la densidad. Les había dicho que la densidad se medía en gramos por centímetro cúbico. Entonces fíjense en el proceso que se realizó. Planteamos nuestra integral, o sea, lo más importante, bueno, es definir estos límites, ¿no? Es como la clave, muchachos, definir cuáles son los límites. Utilizamos algo de geometría analítica para encontrar los límites de x. Conociendo los límites de x y de y, siempre los internos deben ser las que son funciones. A esto me refiero. Estos dos valores son funciones y en la parte exterior son los valores constantes. Se plantea la integral, se procede a resolver siempre la integral más interna hacia la más externa. Resolvimos nuestra primera integral. Obviamente, al hacer la sustitución del límite superior y límite inferior, nos dio un valor algebraico que, pues bueno, se sortea dicho valor algebraico hasta que llegamos a este resultado. Este fue el resultado de la integral interna. Luego se procede a resolver la integral externa, que debe ser la integral de la primera integral, y el resultado de la primera integral es este. Y se procede a resolverla. Fíjense que esta ya se hace numérico, las sustituciones son numéricas. Y bueno, se llega a un resultado donde la masa se estima que es de 240 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra lámina, que debe ser esta, tenemos esta lámina, y ojo, la densidad de la lámina depende de la posición, porque la densidad está dada como 4y al cuadrado de x, si no estoy mal, venga, recuerdo la función 4xy al cuadrado. Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentre, pues la densidad va a cambiar, ¿oyeron? Entonces, en algunas zonas será menos densa según su posición, y en otras zonas debe ser mucho más densa. Entonces, teniendo presente que la densidad está dada por la posición XY, se estima que la lámina, al ser cortada de esta manera y al ser llevada a una balanza, debe pesar, debe tener una masa de 280 gramos. Listo, espero que este video no haya quedado tan largo. Vamos a dejar hasta acá, y no antes de despedirme les voy a dejar un ejercicio. Veamos la siguiente situación problema.
Ahora bien, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Hallar la masa de la lámina dada por los puntos, acá tenemos 4 puntos, y cuya densidad está dada a través de esta función. Entonces, es un ejercicio similar al anterior. Y bueno, con esto ya finalizamos esta clase. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Chao, chao.